Abrimos el camino para llevar la peregrinación a todas partes. Siempre impulsados por la sed de Dios, transitamos nuestra vida moral, nuestro caminar hacia el Padre en la vida. Aquí comenzamos a andar. Bienvenidos. Esto es Sed de Dios, Vida de Peregrinos. Conduce Padre Luis Anaya, aquí en Radio Corazón. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Entramos en esta reflexión acerca de la vida moral que hemos titulado Sed de Dios, Vida de Peregrinos, con el tema de la ley moral, ¿no? También un tema muy interesante que importa distinguir bien para no caer en aquello que Jesús reprocha fuertemente en el Evangelio, que es el legalismo, ¿no? Y también que San Pablo advierte en tantas de sus cartas, como por ejemplo la Epístola a los Romanos, para poner un ejemplo, en la Epístola a los Gálatas, que es esto de asumir la letra de la ley como una ley que mata y no como una ley que da vida. Un tema que en San Pablo es clave, como conocemos, y que implica para nosotros en la reflexión distinguir bien, ¿no? Porque la ley de por sí no es algo malo, no es que la ley de por sí mate, depende cómo yo la entienda y sobre todo cómo yo lo asumo en la vida cotidiana. Dicho en términos generales, ¿qué podemos decir que es la ley? La ley es una ayuda que Dios da al hombre. Necesitamos de la ley, claro que sí, ¿sí? Porque, nosotros no es que tengamos todo el conocimiento para poder discernir simplemente desde los propios recursos acerca de lo bueno en cada caso concreto. Necesito inspirarme, necesito confrontar, necesito dejarme decir para poder tomar decisiones prudentes, para poder tomar decisiones justas. Y la ley es precisamente un consejero valiosísimo porque además expresa una tradición, expresa una sabiduría, expresa la sabiduría de Dios en primer lugar, porque Dios me da leyes, siempre las dio, siempre a la humanidad le otorgó leyes para que el hombre tuviese luz en su camino, para que supiese que está bien y que está mal. Es parte de la sabiduría de Dios, por lo tanto es un gran regalo en este sentido la ley, que podemos definir como una instrucción paternal. Dios es como aquel buen padre de familia, ¿no?, que a sus hijos les va diciendo pedagógicamente, con la pedagogía de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando yo estoy en condiciones de conocerlo y de vivirlo. Por eso, en el
tema de la ley, cuando tomamos la ley como aquello que es, Cristo es la ley, es sabiduría de Dios, lo tomamos como una pedagogía divina que desde su sabiduría nos va indicando didácticamente cuándo y cómo debemos obrar, según sea la estatura espiritual que yo haya adquirido en mi vida, ¿no? Dios va a esperar el momento oportuno para que yo conozca, sepa qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, y por supuesto me da la fuerza para que así lo haga. Las leyes tienen dos aspectos, ¿no? Un aspecto que podemos llamar propositivo y un aspecto que podríamos llamar negativo, ¿no? Las leyes prescriben y proscriben, ¿sí? Pero como anticipábamos precedentemente, en definitiva, la ley es Cristo, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento todas las normas, las leyes que Dios nos va otorgando son leyes que tienen como finalidad, bueno, que el hombre tenga luz en su camino, pero sobre todo que esa luz se concentre como un punto de inflexión en Jesucristo, luz del mundo, para que Él sea, en definitiva, ya con el Nuevo Testamento, la luz que ilumina nuestro caminar de peregrinos, ¿no es cierto? ¿Y qué significa que Cristo es la ley? Tomamos aquí a San Pablo. Cristo es la ley porque desde el bautismo y en razón de este sacramento tan precioso, yo me configuro a Él. Entro en la luz. Recordarán este gesto que se hace prácticamente al terminar la celebración del sacramento del bautismo, que es cuando el sacerdote le entrega a los papás de la criatura y a los padrinos, les entrega la candela de esa luz nueva que brilla en el corazón del niño, ¿no? Haciendo una oración de compromiso con esa luz por la cual ese niño, esa niña configurado a Cristo, tiene en su vida, en su presencia, tiene una luz nueva que es la luz de Cristo. Luz de Cristo que se hace presente en lo concreto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos envía a Jesucristo, el resucitado, el Señor, que nos da vida, que nos conduce a la verdad completa, como dice el Evangelio de San Juan, que me libera del pecado y de la muerte y que me da la fuerza y las mociones necesarias para que yo pueda peregrinar con certeza hacia la casa del Padre. Por eso, en la realidad de nuestra vida cristiana, lo que nosotros tratamos de hacer es ir creciendo en esa configuración con Cristo, que significa, bueno, muchas cosas, pero en el plano de la ley significa que yo me dejo iluminar, yo me dejo mover, yo me dejo decir de modo creciente por esa luz interior, por esa presencia de la sabiduría de Dios en mí, que me va indicando a través de la conciencia moral qué es lo que me identifica con Cristo y por lo tanto agrada al Padre y qué es lo que no. Aprender a escuchar la voz del Espíritu. Esto es la clave, digamos así, de nuestra vida cristiana. Este es el gran horizonte del Nuevo Testamento, de la presencia de Jesús en medio nuestro, ¿no? Que mi voz, la voz de la ley, es una voz interior. Mi voz en el sentido que es la voz que yo siento que emerge desde mi conciencia moral. Es la voz misma de Cristo presente en mí, que me va a decir con toda claridad cómo me debo conducir para vivir como hijo en el Hijo. De todo corazón te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo la guardo en mi corazón.
Estamos compartiendo Sed de Dios, vida de peregrinos. Hablando de la ley, que es Cristo, como señalábamos recién, podemos también ahora ya desde un punto de vista más doctrinal hacer una distinción en distintos tipos de ley. Es decir, la ley tiene una tipología, tiene una clasificación que nos ayuda, digamos, a entender mejor y a poder seguir de un modo más adecuado esta voz interior, esta presencia del Espíritu en nosotros que nos configura a Cristo y que constituye a Cristo en luz de mi vida, ¿no? En primer lugar, hablamos de la ley eterna. La ley eterna es la sabiduría misma de Dios. La ley eterna es el querer de Dios que se sintetiza en su amor y en su sabiduría. Aquí es donde podemos apelar a esta gracia presente en nosotros por el Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo, porque aquí encontramos la presencia de la luz y la presencia de la fortaleza. Recordamos los 4 dones del Espíritu Santo vinculados con la luz, por lo tanto con la comprensión, por lo tanto con la inteligencia de la fe, que son la sabiduría, el don de ciencia, el don del entendimiento y el don del consejo. Todos ellos los solemos sintetizar como la luz de Cristo presente en mi interior por el Espíritu Santo. Junto con la ley eterna, verdad primera y último de Dios en su sabiduría, su providencia divina, podríamos decir así, que voy descubriendo en el día a día, tenemos también la ley natural. La ley natural habla ya de participación. Yo participo en la ley eterna, en la sabiduría de Dios, a través de la ley natural. Es una mediación. Ustedes habrán visto, y esto hemos tratado de hacerlo presente en todo el desarrollo de nuestra reflexión moral, que en la fe católica las mediaciones son fundamentales. Esto caracteriza a la realidad del Hijo de Dios, ¿no? La mediación, porque yo soy hijo en el Hijo, ¿no? Ya allí en mi misma identidad aparece una mediación fundamental, que es la mediación del Hijo del Padre que se encarnó, se hizo carne, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo prescindir de las mediaciones. En este caso hablamos de la ley natural y la definimos o la decimos como aquella participación de parte del cristiano en el amor y en la sabiduría de Dios que yo puedo alcanzar a través de mi inteligencia, ¿no? Por ejemplo, cuidar mi salud. ¿Por qué debo cuidar mi salud? ¿Necesito que haya una ley escrita para saber que debo cuidar mi salud? No. Porque si Dios me dio la vida a través de mi propia inteligencia, yo participo de esta sabiduría creadora y descubro que el don de la vida presente en mí es un regalo de Dios, que yo debo tratar de cuidar así como el Señor me lo confió, para llevarlo a una plenitud. Es decir, que cuidar de la vida es hacer de esta dimensión de mi vitalidad, hacer una plenitud, hacer una vida que resplandece, ¿eh? Y por lo tanto tomo los recursos, los medios adecuados para poder cuidar de la misma. Después tenemos, además de la ley eterna y de la ley natural, podemos hablar de la ley revelada. La ley revelada expresa la pedagogía misma de Dios o la pedagogía de Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, o podemos también determinarla, especificarla como, en este tiempo de iglesia, como la ley del Espíritu Santo presente en el pueblo de Dios, presente en cada uno de sus hijos, ¿sí? Ley revelada. La ley revelada a su vez la distinguimos, ¿no? Podemos hablar de la ley revelada en el Antiguo Testamento, una etapa de la revelación, una etapa de preparación y una etapa de realización que es el Nuevo Testamento con Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la ley en persona, que personifica. Cristo es la ley, ¿no es cierto? Y esa ley es expresada a través del Espíritu Santo. Y también encontramos
como última tipología la ley positiva, es decir, aquella ley que nosotros, los hombres, conociendo los designios de Dios, conociendo la ley eterna, participando de la ley eterna por la ley natural, conociendo la ley revelada, es decir, tomando como fundamento todo lo que decíamos antes, bueno, vamos como especificando, puntualizando, concretando en aspectos más particulares todo aquello que Dios ha querido decirnos en su sabiduría y en su amor. La ley positiva, ¿no?, que puede ser eclesiástica, cuando el autor de ese poner por escrito, de ese circunstanciar la ley de Dios, es el hombre en la iglesia como legislador eclesial, o puede ser la ley positiva humana, cuando esa legislación la establece el legislador político, la autoridad política de una sociedad. Con lo cual queda también muy en claro que la ley positiva nunca puede contradecir ni la ley natural, ni la ley revelada, ni la ley eterna, porque al contrario, la ley positiva no es sino concreción particularizada, podríamos también decir así, como casuística para resolver las situaciones más particulares de la vida del hombre, que son siempre múltiples, de el fundamento de la ley, que es la sabiduría de Dios y que es el amor de Dios. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Esto es Ser de Dios, Vida de Peregrinos, con el Padre Luis Anaya. Concluyamos este capítulo acerca de la ley, que es Cristo, con algunas expresiones más particulares, ¿no? Bueno, si nos preguntamos, en definitiva, ¿qué es la ley? La ley es el dinamismo del amor que el Espíritu Santo mueve en nosotros. Volvemos a recordar aquel capítulo tan lindo de San Pablo en la Epístola a los Romanos, cuando dice, capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo que, en definitiva, queda claro que la vocación del hombre es la vocación a amar. Yo me realizo en la medida que llevo a plenitud este don que Dios me concedió en el Espíritu Santo, que es la ley del amor. Es la presencia misma de Dios en mí. Así que desde el punto de vista de la vida moral, lo que mejor puedo hacer para acompañar este dinamismo y llevarlo a la plenitud a la que el Espíritu Santo me conduce es crecer en presencia y en docilidad al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo, no nos vamos a cansar nunca de decirlo, es relevante en mi persona. Es el Espíritu Santo quien actúa en mí y actuando en mí hace presente a Cristo Jesús y en Cristo al Padre. Todo el misterio de la Santísima Trinidad actuando en mi interior por el Espíritu Santo que me ha sido dado, con una característica fundamental que es la del amor, porque Dios es amor. Entonces, cuando yo crezco y cuando yo soy crecientemente dócil al Espíritu Santo, bueno, voy asumiendo, voy interiorizando esta realidad que es la vida misma de Dios, ¿no?
Solemos hablar que la ley del amor en mí por el Espíritu Santo es ley de gracia. Usamos este término porque es gratuidad, ¿no? Porque es regalo, porque es don. Por eso decimos gracia, ¿sí? Pero la gracia no es una realidad abstracta en mi interior, es fuerza, es presencia del Espíritu que da luz y que fortalece para poder cumplir, para poder llevar adelante lo que el mismo amor va prescribiendo. Por ejemplo, hacer actos virtuosos de amor, actos heroicos de amor, ¿no? Ese amor que lleva hasta el extremo, ¿no? Hasta dar la propia vida. En Teresa del Niño Jesús, por ejemplo, encontramos un modo maravilloso de realizar esa vocación de amor presente en ella a través de este caminito todo nuevo que nos indica la santa, que descubre por gracia de Dios en su vida y que le lleva a hacer gestos sencillos, pequeños, de infancia espiritual, solemos decir, pero que son de una grandeza suprema. ¿Por qué? Porque expresa ni más ni menos que el amor mismo de Dios en ese pequeño gesto, ¿no? Es también ley de libertad, porque la ley, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos libera de juridicismos, ¿no? de rigideces, de estrecheces, ¿no? de normativas que simplemente nos enredan en el conjunto de sus prescripciones para poder vivir, como dice San Pablo, la libertad de los hijos de Dios. Y un ejemplo lindo que encontramos en los textos acerca de este punto es la conocida parábola que nos trae Lucas, el Evangelio según San Lucas, acerca del Padre Bueno, o también la llamamos del Hijo Pródigo y del Hijo Mayor. El Hijo Mayor representa un poco la estrechez de un hombre, ¿no? Que creyó que estar bien y hacer las cosas bien era cumplir, ¿no? El padre se lo hace saber cuando lo invita a entrar a la fiesta a la cual él se negaba. Pero él había entendido que hacía bien de esa manera, cumpliendo con las órdenes de su padre. ¿Y a qué nos invita el Señor en el Evangelio? Nos invita a hacer presente en nuestros actos concretos la fuerza del Espíritu Santo, que es luz, que es sabiduría, que es en definitiva el amor mismo de Dios. Dios, yo tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro, mi alma desfallece dentro de mí. Las lágrimas me brotan de día y de noche, mientras todos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Yo busco tu rostro, Jesús. Me levantaré antes del alba y correré en pos de ti para encontrarte en tu jardín, ahí donde me aguardas. Yo busco tu rostro. Iniciamos el camino, pero nunca dejamos de andar. Este es solo un alto hasta el próximo recorrido. Así termina Sed de Dios, vida de peregrinos.